Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Quiero presentar a nuestra entrevistada de hoy. Ella es la doctora Carola Herrera, directora de la Unidad de Informática Educativa Enlaces de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Bienvenida, Carola. Hola Javiera, ¿cómo estás? Gusto saludarte y estar con ustedes hoy aquí. Bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte por primera vez en este estudio. Hoy día vamos a hablar sobre esta unidad Enlaces. Me gustaría partir comenzando cómo se gesta esta iniciativa al interior de la universidad. Esto nace en los años 1993 más o menos, cuando el Ministerio de Educación llama a licitación a las universidades para postular a las adjudicaciones de estos proyectos de informática educativa. Bien. La universidad adjudica en aquel entonces y hasta más o menos el año 2015 trabaja de manera conjunta en estas licitaciones. A partir del 2016 hay allí un receso, pero desde el 2017, que estoy yo a cargo hasta ahora, hemos generado un plan de capacitación y trabajo para dar continuidad a toda esa trayectoria, a toda esa expertise que había en el tiempo para poder seguir trabajando con las unidades educativas, los establecimientos educativos de la comuna de Antofagasta. Bien, ¿cuál es el objetivo final de este Enlaces? El propósito es poder establecer una vinculación bidireccional de la Facultad de Educación con el sistema educativo, entregando esta expertise que yo te comento, el trabajo que se ha hecho en el tiempo de incorporar las tecnologías de manera transversal en el currículum escolar. Entonces, ¿cuál es la importancia de integrar la tecnología a la educación? ¿Cuál es la importancia de fomentarla, cierto, de hablar de esto? Es importante por cuanto tú le hablas al estudiante y trabajas con él en los lenguajes próximos de ellos. Ellos están inmersos en las tecnologías, ellos son nativos digitales, por ende las tecnologías tú las empleas al servicio de los aprendizajes. La idea es que sea de manera transversal, sea un medio, no el fin, para poder llegar a los estudiantes y tal vez las mismas clases, los contenidos sean más motivantes, más atractivos o lúdicos para llegar a los logros de ellos. Claro, entendiendo también que muchas veces se sataniza un poco el uso de las tecnologías, ¿cierto? Claro. Y usted ahí dio en el clavo con el nativo digital, finalmente. Exacto. Que nosotros somos inmigrantes digitales. Así es. Lo importante es que haya una metodología de fondo apropiada que emplee el profesor y no sea un elemento distractor para la clase, sino un elemento en el cual tú te apoyes para llevar a cabo los aprendizajes o los objetivos propuestos para tu clase. Claro, viendo la tecnología como un aliado, me imagino. Por supuesto, esa es la idea, un complemento va a haber casos en que es necesario emplear tecnología y otros en que definitivamente no se requiere. Bien, ¿qué herramientas se contempla en estas capacitaciones que ustedes imparten? Mira, tenemos planes, los voy a ver porque yo no me los recuerdo de memoria. Hay un plan de herramientas de preparación para las clases. Allí se trabaja la pizarra digital interactiva, Prezi, que es una herramienta de presentación, el CIMAP Tool, los mapas conceptuales. También hay otro paquete de herramientas que es un plan de herramientas para la evaluación. Allí trabajamos creación de test online, por ejemplo, con el Google Form. Hay otro plan de herramientas de edición multimedia. Ahí se trabaja el Movie Maker, el YouTube. El plan de herramientas de creación de contenido a través de web, blog, Wix. Esos serían como los 4 grandes planes y el más top y más preferido por los establecimientos educacionales, el plan de herramientas de preparación para las clases. Es decir, específico, herramientas para el aula. Bien, eso le iba a preguntar, ¿cómo han reaccionado las comunidades educativas a estas nuevas propuestas? Muy favorable, porque sienten primero que es una necesidad. El profesor tiene ganas de capacitarse y advierte que también es una necesidad que ellos tienen y que falta, porque cada vez que logran aprender algo aparece otro elemento, otra herramienta, y ellos sienten que tienen que seguir siendo apoyados o asistidos para trabajar incorporándolas en el aula. ¿Van dinamizando ahí sus clases también? Exacto, claro, haciéndolas más motivantes para los estudiantes. Bien, perfecto. Hemos hablado del trabajo con los establecimientos, ¿cierto? Una muy buena acogida de esas comunidades, pero todavía no llegamos a quiénes son estos establecimientos. Ya. Más o menos, ¿cuántos son, cuántos estudiantes ha sumado el programa Enlaces? Te cuento, mira, el año 2017, que es cuando yo tomé la dirección de este proyecto, el año 2017 en el primer semestre capacitamos a 530 profesores y paradocentes. Y en el segundo semestre 350, llegando a una gran cifra de 880 profesionales en el año completo, 2017. Fueron 26 establecimientos y en el 2018
Primer semestre, 200 profesionales de la educación, allí se incluyen los paradocentes, los profesores, incluso asistentes de aula en ocasiones también se interesan y participan. Y el segundo semestre, ahora, en la actualidad, hemos creado un plan focalizado, dada la solicitud que nos hizo el director del Colegio Héroes de la Concepción. Nos han pedido hacer un trabajo o un acompañamiento en la incorporación de tecnologías para toda la comunidad educativa. Entonces, en este colegio estamos ahí focalizados y estamos incorporando al equipo de gestión, al equipo directivo, a los profesores, a los apoderados. Hay 54 apoderados dentro de este gran plan que se han integrado, generando una propuesta bastante interesante, porque el apoderado tiene otras necesidades, se acompaña de otras necesidades como... Detecta otras cosas, ¿cierto? Exacto, y son las competencias ciudadanas digitales que trabajamos con ellos, no elementos para incorporarlo al aula, sino más bien para que cómo ellos se puedan desenvolver de manera adecuada en estos espacios digitales de hoy, que basta el que tú vayas a hacer un trámite al banco, por ejemplo, y ya hay algún elemento que tú tienes que hacer, llenar un formulario por la página web, o vas a la ISAPRE, en fin, a cualquier situación, y ya todo es por formularios vía web. Claro. Casi no te dan soluciones en las oficinas donde tú hoy vas. Sí. ¿Los estudiantes beneficiados son de primero básico a cuarto medio, su rango? A ver, esto se trabaja con los profesores, ¿ya? Y los profesores después llevan, transversalizan, permean al aula. Son de los distintos ciclos. Exacto, son de distintos ciclos. Hay tanto liceos como colegios municipalizados y subvencionados que también se han sumado a estas capacitaciones. Bien, perfecto. ¿Cómo contribuye Enlaces a la detección, cierto, de necesidades? Me refiero a, ustedes imparten un programa, ofrecen ciertos programas, ¿cierto? Finalmente detectan, esto fue útil, esto no fue útil o esto falta. ¿Qué se ha detectado? ¿Cuál es el análisis de eso? Primero, cada vez que se finalizan los ciclos de capacitación, se aplican cuestionarios de satisfacción. Ya, entonces ahí tú puedes ver, hacer un ranking de cómo estuvo la interacción, el capacitador, si tenía las competencias, pero también desde el punto de vista académico, desde las necesidades y los requerimientos que las personas te plantean. Y allí, como yo te decía hace un rato, el plan más top que ha salido, pero para el tema o el ámbito pedagógico, ha sido el uso de la pizarra digital. Me devuelvo porque el Prezi y el CIMAP-TUL han sido como las herramientas más escogidas, pero también hemos advertido que lo que los docentes requieren es ya no solo llevar un plan con estos elementos, sino que quieren muchos planes con varios elementos en su interior. Es decir, eso ya nos está diciendo que la cantidad que ellos requieren es más en el tiempo, de más acompañamiento, de más talleres, de más capacitación, y eso es lo que estamos proyectando para el año 2019. Ya atender, pero mejorar la cantidad, la cobertura, podríamos decir, de actividades o de talleres presenciales en los establecimientos educativos. Bien. ¿Cuál es el sueño para esta unidad que pretenden instalar en las comunidades educativas para cerrar, ¿cierto?, este proceso? Para nosotros, como Facultad de Educación, es sumamente importante mantener el vínculo, esa bidireccionalidad, por cuanto nosotros tenemos el rol social de institución pública, estatal, de mantener esa responsabilidad social. Entonces, para nosotros es importante llegar a los establecimientos, pero que ellos también nos nutran a nosotros de los procesos formativos que nosotros tenemos con nuestros estudiantes y generar esa bidireccionalidad, y a partir de esa bidireccionalidad el poder generar planes ya sistemáticos en el tiempo y tener un equipo grande de gente trabajando. Formar tal vez lo que fue en el pasado en Enlaces, cuando habían apoyos ministeriales, dineros y fondos, tratar de generar ya una instancia, un centro, sería maravilloso, ya con todo un equipo de gente trabajando. Claro, para allá va. Carola, no solo han beneficiado ustedes a las comunidades educativas de enseñanza media o los establecimientos con los que están trabajando, sino que también hay un trabajo con algunas entidades de la Universidad de Antofagasta, ¿cierto? ¿Cómo se ha dado ese interés institucional? Bueno, nosotros en primera instancia, cuando generamos el plan, cuando me hice cargo de esta iniciativa, fue generar un trabajo
al interior de la universidad y también de exterior, es decir, este apoyo, este trabajo con el sistema educativo, este plan de bidireccionalidad que yo te indico, pero también al interior. Y en el interior comenzamos con la Facultad de Educación y invitamos al PASE, al personal del proyecto PASE o del programa PASE, ahí sí. Los invitamos también para capacitarse, ellos asistieron, fueron muy gustosos a trabajar con nosotros y por cierto se motivaron, incluso también postularon, tengo entendido, también para las capacitaciones del año 2018. Bien. Carola, me gustaría cerrar esta entrevista con una invitación a las otras unidades educativas de nuestra universidad para que se acerquen al enlace y puedan optar a alguna de las capacitaciones. Me parece genial, perfecto. Sería interesante el que ellos se acercaran para nosotros recoger esas necesidades y poder hacer un inventario. Y a partir de los requerimientos que ellos tengan, generar un plan especial y poder trabajar en conjunto. Y por supuesto, nada mejor que iniciar el trabajo en casa para poder proyectarnos también hacia la comunidad externa. Bien, Carola, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto, que estés muy bien. Bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV.